Volver a grabar. Bueno, lo que pregunta a continuación es, o nos comenta el ejercicio, es que las bobinas del calentador son metálicas, de modo que si la resistencia del calentador se reduce al disminuir la temperatura, si se toma en cuenta el cambio de la resistencia con la temperatura, la energía eléctrica consumida por el calentador será mayor o menor que lo calculado en el inciso C. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo pensaron? Porque acá calculamos con 4,5 amperes, pero al bajar la tensión, ¿qué va a pasar con la corriente? Si la resistencia en realidad se enfría, y al enfriarse, la resistencia disminuye. No, la resistencia, acá estaba el gráfico. Estábamos primero... No. Si la resistencia disminuye, la temperatura disminuye. Pero mientras más resistencia hay, menos paso de corriente hay, ¿o no? Mientras Exacto, más resistencia hay, exacto. menos corriente pasa. Quiere Ujú, decir que si baja la resistencia y baja la temperatura, hay más corriente. exactamente. Y si hay más corriente, hay más temperatura. O sea, que esto en realidad va a llegar a un equilibrio, vuelve a un equilibrio. Entonces, si Claro. baja la tensión, hay una bajada de tensión por algo, porque las casas de más adelante de ustedes están consumiendo mucha energía. Entonces, cuando eso pasa, los cables que llegan hasta su casa, los más abajo, más hacia abajo, digamos, se llama aguas abajo, no, aguas arriba sería, esos cables están consumiendo más corriente. Entonces, si consumen más corriente, como vimos en el ejercicio anterior, la caída de tensión va a ser más grande. Entonces, si la caída de tensión es más grande, en su casa, que están más aguas abajo, la tensión va a disminuir. Por eso se producen a veces algunas bajadas de tensión. Eso puede pasar acá. Entonces, baja la tensión, va a bajar la potencia consumida, se va a enfriar el aparato, y al enfriarse, digamos, estábamos en un punto acá, y al enfriarse, vamos a pasar a un punto por acá. Entonces va a haber menor resistencia. Si hay menor resistencia, va a haber más corriente. Eso se puede ver acá. Al disminuir la resistencia, va a haber más corriente. Y si hay más O sea, corriente, profesor, va a haber más para potencia. hacer un Entonces, sí, si baja la diferencia, baja la tensión, baja la potencia, baja la temperatura, baja la resistencia y lo único que aumenta es la corriente. sí. Y si aumenta la corriente, vuelve a aumentar la potencia. Ah, bueno, por supuesto. Entonces, sería, si necesitaría flechitas acá, la tensión baja, tensión disminuye. Entonces, la potencia disminuye. Bueno, si baja la potencia, entonces esto sería toda la secuencia lógica. Baja la temperatura, Y baja la resistencia. claro.
Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Si la temperatura baja, entonces baja la temperatura, baja la resistencia. Entonces si baja la resistencia, Aumenta la corriente. exactamente. Entonces la potencia vuelve a estar estable. Entonces la potencia vuelve a subir. Entonces, si hay hasta llegar a un equilibrio, digamos. Entonces, si la potencia sube, hay más calor, la resistencia vuelve a subir, digamos, y llega hasta un punto de equilibrio, como que se estabiliza. Bueno, vamos al que sigue. Uy, mi hijo ha puesto la película muy fuerte, a ver, le voy a decir que la baje. Bueno, vamos al 2569. Dice, la diferencia de potencial a través de los terminales de una batería es de 8,4 volts cuando en esta hay una corriente de 1,5 de la terminal negativa a la positiva. Lo voy a dibujar este esquema. Este es un ejercicio bastante tomado. Vamos a hacer una pila. Podemos representar así. Tenemos el terminal positivo de este lado y el terminal negativo de este lado. La pila, bueno, dice que está circulando una corriente de 1,5 amperes en ese sentido. Del terminal negativo al terminal positivo. Dentro de la pila, ¿qué hay? Tenemos una resistencia interna y la FEM en sí, digamos, la fuerza electromotriz, que dependiendo de la fuente va a ser, bueno, algo electroquímico que convierte la energía química en energía eléctrica, o si es una fuente eléctrica puede ser un transformador o cualquier cosa. Y esto es la resistencia interna, RI. Bueno, me quedó medio fea. O R minúscula puede ser, profe. Sí, R minúscula, me quedó bastante fea, pero se representa con la R minúscula. Bien. Vamos al segundo caso, dice, cuando la corriente es de 3,5 amperes en la dirección inversa, la diferencia de potencial es de 10,20 volts. Bien, me faltó una cosa. Entonces la diferencia de potencial, si yo pusiera un voltímetro acá, en estos extremos, la diferencia de potencial es de 8,4 volts. En la otra situación, tengo la misma pila, también terminal, bueno, terminal positivo, todo lo mismo, terminal positivo, terminal negativo,
la resistencia interna y la FEM. Pero en este caso, la diferencia de potencial es de 10,2 volts en esos extremos. Y la corriente está circulando en el otro sentido. Y es más grandecita. Nos pregunta cuál es la resistencia interna a la batería y cuál es la FEM de la batería. O sea, tengo dos incógnitas acá. Necesito establecer dos ecuaciones. Para esto vamos a usar una convención que les va a servir mucho cuando veamos las leyes de Kirchhoff. La corriente, esto es bastante intuitivo, la corriente eléctrica siempre circula del potencial más alto al potencial más bajo. O sea, a través de una resistencia. Es como el agua va a fluir del punto más alto al punto más bajo. O sea, si ustedes ven agua correr en la acequia de su casa de derecha a izquierda, quiere decir que el punto de la derecha está más alto que el punto de la izquierda, claramente. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Si tenemos una corriente de 1,5 amperes que está circulando de izquierda a derecha, quiere decir que a través de esta resistencia va a haber una caída de tensión. Para la resistencia, el punto más alto es el de la izquierda y el punto más bajo es el de la derecha. En la FEM, en la fuerza electromotriz generada por esta pila, eso está determinado por los bornes de la pila. Digamos, acá la FEM generada por la pila siempre va a ser coherente con la polaridad de la pila. Es decir, que acá va a ser negativo y este va a ser el positivo, siempre en concordancia con lo indicado por la pila. En este otro caso, bueno, es lo mismo en la FEM, es coherente con la simbología de la pila, pero en la resistencia interna está circulando la corriente en el sentido inverso, de derecha a izquierda. Entonces quiere decir que el lado derecho está a mayor potencial que el lado izquierdo. Esto nos sirve para hacer las ecuaciones de la caída de tensión que está sucediendo acá. Acá sabemos que hay 8,4 volts en la de la izquierda y esos 8,4 van a ser la FEM generada menos una caída de tensión. Si se fijan, están con signos contrarios. Esto es una caída de tensión, porque si yo lo miro los signos, están en contrario a los de la pila, en contrarios a los de la FEM. ¿Ven? El positivo está del otro lado, entonces se está restando. Entonces, esto va a ser el voltaje entre los extremos de la pila, pongámosle V a B, si quieren. Pongámosle a este lado, pongámosle A. No, a este. Y a este lado pongámosle B. El voltaje que hay entre A y B, que son los 8,4, va a ser igual a ¿qué cosa? A la FEM. No tengo para poner la letra epsilon, así que voy a poner una E. E menos la caída de tensión que hay en la resistencia. ¿Cuál es la caída de tensión? Y la ley de Ohm, la corriente que está circulando por
la resistencia interna de la pila. Del otro lado sucede lo mismo, pero bueno, hay algunas diferencias. La tensión es de 10,20 volts y si se fijan acá cómo está esta caída de tensión respecto a esta. Las polaridades están en el mismo sentido, es decir que se están sumando, se suman. Entonces, en vez de restarlas en la ecuación, acá en vez de ser menos, voy a poner más. Entonces, la FEM de la pila más la corriente por la resistencia interna. Bueno, tengo el dato de la corriente, o sea que esto es la FEM más 3,5 amperes por la resistencia interna. Y de este lado también lo tengo. Esto es la FEM menos 1,5 amperes por la resistencia interna. Entonces ya tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. O sea, la incógnita de la FEM y la incógnita de la resistencia interna, y tengo una ecuación, dos ecuaciones. Entonces ahora solo resta hacer el álgebra, digamos, por igualación, por sustitución, por como lo quieran resolver. Profe, disculpes. Sí, decime. Hace un ratito se me trabó el video, hace Sí. bastante, hace unos minutos, y recién ahora me puedo volver a conectar. Sí. Ahí, no sé si explicó, pero ¿qué es el gráfico de una batería cargándose y descargándose? Muy bien, exactamente. No lo expliqué, pero vos te diste cuenta. Perfecto. Justamente, eso quería que se dieran cuenta solo. Puede ser el esquema tal cual sucede. Una de las pilas se está cargando y una de las pilas está entregando. O sea, en una situación está entregando energía y en la otra está cargándose, o sea, está recibiendo energía. ¿Cuál es cuál? A ver. Y la La segunda está potencia cargando. va de más a menos es la que se está cargando, y la que va de menos a más es la que se está cargando. ¿Cuál, De cuál, más, cuál? perdón. ¿A la de la La de derecha? la izquierda se está descargando. No. La de la No, izquierda, no. la- La de la izquierda está entregando energía. Exacto. claro, se está descargando. Se está descargando, sí. ¿Por Sí, qué? sí, está Porque bien. yo le conecto a una pila, le conecto un foquito, por ejemplo, le conecto un foco acá. Entonces conecto del positivo, conecto al foco y por el foco vuelve al negativo. Y la corriente circula así. Así circula. Exacto. Circula de positivo, va al foco y vuelve al negativo. Y por adentro de la pila circula de menos a más. Entonces esta pila está entregando energía al foco. Y acá, Igual yo tengo, sí, tengo una pregunta, perdón, profe, que te interrumpa. Eh, una del dibujito dentro de la pila, una es la resistencia y la otra es como lo que le provee la energía a la pila, exacto, el FEM. la fe. Eh, ¿Por qué dentro de la pila usted dibujó que va de más a menos en la figura de la izquierda, perdón? Y después más. ¿Por qué se juntan dos menos y dos más? O sea, los signos de la carga se juntan. Mm, No sé si se ubican. sí, eso lo expliqué. Esto es la caída, yo acá representé la caída de tensión en la resistencia. Y eso está determinado por cómo circula la corriente. Entonces les hice, esto te lo debes haber perdido, pero no hay problema, lo repito para que les quede bien en claro. Al igual que el agua, la corriente siempre circula de un punto de mayor potencial a un punto de menor potencial. Entonces, Sí. en esta resistencia, si la corriente está circulando así, quiere decir que este punto de la izquierda
está a mayor potencial que el de la derecha de la resistencia. Entonces la corriente va a circular así como está circulando. Bien. Entonces eso me Pero, determinó la polaridad de la caída de tensión en esta resistencia. la, pero después al lado, Sí, si como usted dice, va a haber de menos a más, sí. cuando se vuelve a unir a la batería, es de menos a menos. No, acá en la FEM, acá hay una fuerza, en este caso si es una pila, es electroquímica, digamos. Claro, acá hay una fuerza química que está impulsando los electrones de este terminal a este terminal. Entonces está impulsando, está generando una diferencia de potencial. Es lo que Bien, genera la diferencia de potencial. Entonces, la FEM siempre va a tener la polaridad, la misma polaridad que la pila. El positivo, en este caso, a la derecha, igual que el positivo de la pila. la resistencia siempre se dibuja a la izquierda de la FEM. Es lo mismo, es indiferente. El orden no altera a los... Ah, bien, bien, bien. Así es que... Y en el otro, ves que ahí cambié la polaridad porque la corriente está circulando de derecha a izquierda. Entonces quiere decir que este punto de la derecha necesariamente tiene que estar a mayor potencial que este. Bueno, y como es Eso, lógico, profe, sí, nos van a dar, nos van a dar los sentidos de la corriente. sí, Sí, bien. sí. Y si no te los dan, en los ejercicios de Kirchhoff, que vamos a ver, todavía no vieron ley de Kirchhoff, ¿no? No. No. En realidad el lunes lo empezó a explicar el profesor. Bueno, entonces Lo que pasa es que era muy poquito lo que estaban conectados. Ah, Pues bueno, estábamos con parciales y esas cosas. sí. Quizá Lo va a ver mañana. puedo explicar algo de Kirchhoff en la última sesión de hoy. Sí, no hay problema, profe. Explico algo de Kirchhoff. Ahí el método de Kirchhoff, el tema es que no, bueno, sí, en el recreo, digamos, de ustedes me puedo preparar algo. No, y me parece que tengo algo del semestre pasado, porque requiere muchos dibujos, es como una receta también que voy haciendo paso por paso. En esa receta, para resolver circuitos, la corriente uno presupone cómo va a circular, y si te equivocas no importa, porque te va a dar, el resultado te va a dar negativo. Entonces quiere decir que lo que vos habías presupuesto Está mal, es para el otro lado. es para el otro lado, exactamente. Entonces no hay ningún problema. Bien. Entonces, o la corriente te la dan, el sentido, o vos la ponés y decís, yo creo que la corriente va a ir así. Y listo, y haces todas las cuentas con un sentido de la corriente y lo respetás. Al final de Bien. todo, si te da negativo es que era para el otro lado, pero los números te van a dar perfecto. Bien. Bueno, y como bien decía acá Juan Ignacio, entonces la de la derecha se está cargando. Y para cargar una batería necesitamos, esto probablemente, esta batería sea una batería de 9 volts. Entonces, para cargarla, el cargador le aplica una tensión más alta. Entonces, si vos le aplicás una tensión más alta, de 10 volts, le pones 10 volts de este lado, entre el lado positivo y el lado negativo, la obligás a que la corriente vaya en el otro sentido. Entonces, ahí estás haciendo, vos le estás entregando energía y está haciendo una reconversión de esa energía eléctrica en energía química y la almacena. Profe, Sí, lo que le va a dar el sentido, digamos, cuando yo voy a cargar una batería, lo que le va a dar el sentido contrario a la electricidad va a ser lo que sería un alternador. sí, en el caso de un auto es un alternador. Exactamente. El alternador le aplica a la batería, le aplica una diferencia de potencial más alta que los 12 volts de la batería y en sentido Sí, contrario. Entonces lo que hace es que la batería vaya eh, regenerándose, digamos, guardando energía. claro. Bueno,
Bueno, si alguno entre todo esto que estábamos hablando y repasando conceptos ya debe haber sacado los cálculos. La resistencia 6 ohms, la resistencia interna. La resistencia, 6 ohms. 0,36. Ah, bien. ¿Y la FEM? Y ahí le digo. Y debe ser cerca de 9. 8,94, profe. 8,94. 8,94. Claro, es una batería de 9 volts. Que cuando entrega corriente, debido a la resistencia interna en la batería, el voltaje en los bornes, así se llama bornes, en los extremos de la pila van a ser más chicos, ¿ves? 8,4. Eso va a depender directamente de la cantidad de corriente que yo le esté exigiendo. Si yo le pido menos corriente, o sea, menos potencia, menos corriente, va a haber menos caída de tensión en la resistencia interna. Entonces voy a estar con un voltaje más cercano al voltaje de la FEM. Eso también lo vamos a ver en el práctico de laboratorio número 4. Hay un ensayo de una pila que es en vacío y en cortocircuito. Eso está explicado en uno de los videitos que hice. Profe, una pregunta nada que ver. Sí, decime, Marcelo. Con la calculadora, yo tengo una Casio FX991. ¿Esa me resuelve ecuaciones así como esta? A ver que la googleé. Casio 9. 991 ES. A ver. Esta debe ser. No, más bien, bueno. ¿Cuál, por ahí. esta? Sí, parecido. ¿A la derecha o a esta? Sí. A Tiene esta. las mismas funciones, me parece. Y yo tengo yo tengo la 95ES, que es parecida a esta. Yo tengo una muy parecida. Sí, es parecida también a la que tengo yo, así, de solar y todo. Que resuelve integrales. Pero es Pero no sé más. si resuelve Pero es esta. ese sistema de ecuaciones, porque hasta 2 resuelve, pero Es esta. no. Esta. Más parecida a esta. A esa, exactamente. Ah. Sí, tiene que resolver sistema de ecuaciones. Seguro. Porque hasta 2 yo vi, pero por ejemplo el lunes hicimos un ejercicio con 3 y ya se me complicó ya. Ya tuve que usar sustitución, nomás bueno, usar la cabeza. Sí, mirá, bajate el manual. Bajate Sí. el manual de esto. La verdad que no lo sé. Bueno, Pero muy probablemente, ahí está, mirá. Bueno, ahí estaba el Casio. Muy probablemente sí se puede sacar. la otra vuelta los chicos uno nos dijo cómo sacarle los valores de las constantes, que teníamos, que ya hay muchas constantes que ya las saca directamente la calculadora. Sí, sí. No sabía. Sí, eso uno va aprendiendo con los años a usarla acá, modo sol. Este es el modo sol. Claro. Modo 1. Y parece Lo he que puesto, es, pero hasta no sé, bueno, hasta 2 ecuaciones me parece, si son lineales así. Son pues, cuadráticas hasta 3. claro, regresión cuadrática, lineal, ahí, no sé, estadística. Bueno, pegaré una mirada ahí, debe estar todo. Sí. Bueno, entonces con los prácticos de laboratorio, ya los hicieron, el 2 y el 3, los terminaron. ¿Alguna duda ahí? No, profe, todavía no lo
nos lo hacemos. Yo tenía una consulta con eso, profe. Sí. ¿Se puede charlar, o sea, hacerlo como en grupo, de a dos? Eh, sí, háganlo, háganlo. La verdad que yo, a ver, en la presencialidad eh, los laboratorios siempre los obligo a hacerlo en grupo, porque además, Ah, además eh, bueno, porque también no tiene sentido que se dividan y uno haga una parte y uno haga la otra y listo, no, digamos, no, sino que pero a sea lo que más bien. decía, por ahí se presta por ahí a confusión algunas cosas o para charlarlas y después si ya lo hicimos y tenemos lo mismo, cuando se lo mandamos a ustedes se va a repetir. Sí, para mí siempre es deseable el trabajo en grupo, si realmente es eso, digamos, no es una división de trabajo y uno va a Sí, saber la mitad del práctico y lo otro la otra mitad. Si no es así y realmente lo van haciendo, por ahí se hacen una llamadita por WhatsApp o lo que sea, y, y lo van haciendo entre los dos, debaten, se sacan las dudas y lo van haciendo entre los dos, buenísimo. Entre dos o ah, tres o cuatro, lo que sea. Pónganmelo, pónganmelo que en la parte del principio que lo hicieron en grupo con mm, tal y tal persona. Y así bien, yo corrijo uno solo y no estoy, porque si no, yo veo que hay dos igual. iguales. Generalmente me doy cuenta por los errores, porque tienen el mismo error, dos prácticos y bueno. Eh, Ujú. Así que Bueno, yo, no hay problema. si ustedes se conocen, digo, o se conocen de acá o lo que sea, y lo quieren hacer en grupo, buenísimo. Yo denle para adelante. Corrijo menos. Bueno, Así que para mí, mejor también. Eh, Así que bueno, háganlos. Bueno, métanle a los prácticos, en serio, no se demoren con eso. Hagamos una cosita, tomémonos hasta las 10 por ahí si ya tienen la comida lista, alcanzan a comer, y, y yo voy preparando algún ejercicio de Kirchhoff para explicarle el método, y, y terminamos cerca de las 10:40 y les explico Kirchhoff, que es un montón, así ya van a la clase de teoría con, con la parte práctica más, que es como una receta de cocina. Ya van con eso resuelto. ¿Les parece? Listo. Bueno, Espectacular. listo. A las 10 nos vemos de vuelta entonces. Edith, ahí estoy viendo tu chat. Ya te paso el, el video que acabo de subir de la primer parte de la clase, y enseguida subo esto que he estado charlando ahora, pero ya lo estás escuchando quizás. Nos vemos a las 10.